Es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Esta llamada se está grabando. Un poquito con mayor detalle, para que ustedes tengan una noción. Hoy ya vamos a platicar todo vinculado a lo que es el tema de comprensión de lectura, ¿no? Que es un tema muy recurrente, un tema muy cotidiano en el quehacer académico. Seguramente ustedes desde primaria han estado en la secundaria, en el profesor les decía, tienen que leer, tienen que comprender lo que leen, igual en casa papá, mamá dice, lee, agarra tu libro, siempre no tienen el tema de que tenemos que leer y leer y leer, ¿no? Obviamente el tema de lectura, pues, siempre lo vamos a tener, no se termina nunca. Terminamos la secundaria, igual, para postular comprensión de lectura te va a venir obligatorio, te va a venir sí o sí. Terminas tu carrera, una carrera, una profesión, igual, para que puedas trabajar te van a preguntar comprensión de lectura. El tema de comprender, el tema de comprensión es importante en el sentido de que si, un ejemplo, ¿no? Vamos a poner que tú asumas un cargo como profesional que puede ser más adelante y te dan, por ejemplo, un texto en la cual tú tienes que leer y analizar. Obviamente tienes que comprender, pues, porque si no, imagínate, en vez de las cosas bien, vas a hacer mal las cosas. Entonces, el tema de comprensión, chicos, lo vamos a tener de por vida, siempre. Entonces, hoy ya vamos a platicar sobre ese tema. ¿Ya, chicos? Entonces, los que están con su módulo, atentos a su módulo, y recordándoles que, bueno, cuarto, secundaria, tengo buena cantidad de participantes. Hay muchos que me han participado ya. Tengo unos 30 seguro que han participado. Oye, corónense con más participaciones para que tengan su notita. ¿Ya, chicos? Profesor, buenas noches. Hola, Iris. Buenas noches, tardes, noches. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, no, chicos? ¿Ahí todo bien? Correcto. Vamos con otro tema. Bien. Como hemos indicado al inicio, el tema de lectura, el tema de comprensión de lectura siempre lo vamos a tener. ¿Correcto? La última prueba, o sea, el Perú también, saben ustedes, está presente pues en las participaciones en los cursos que se desarrollan a nivel internacional. El último evento que se llevó a cabo fue el año 2022. 2022 recuerdo claro, que se evaluó la última prueba, que fue una prueba internacional, la muy conocida, la prueba PISA. La prueba PISA, que mide el nivel de comprensión de lectura y mide la capacidad de la competencia de matemática. Nuestro país participó, siempre participa, Perú siempre participa. Y el 2022 fue la última vez en la que participaron en el tema de comprensión y lectura. Me recuerdo este año porque este año también mis estudiantes en el colegio donde trabajo participaron en ese certamen. Ahora, fíjense, para más o menos tener un panorama a nivel de Hispanoamérica, el país que nos saca ventaja de acuerdo a los resultados de la prueba PISA es Chile y Uruguay. Esos dos países están sobre nosotros en el tema, reitero, en tema de comprensión de lectura. Entonces, es de suponerse que nosotros tenemos que ir avanzando en el orden, ojo, no solamente para el examen, sino para el orden común y corriente de la vida cotidiana, ¿no? Ustedes en casa tienen que leer, no necesariamente porque alguien se les obliga, sino porque tienen el hábito de leer. Entonces, tenemos esa brecha, ¿no? Chile, se dice, por ejemplo, que en Chile se calcula que leen 18, es el cálculo que han hecho, 18 libros al año. Si un estudiante de secundaria en Chile leen 18 libros. En Uruguay no tengo idea, pero en Chile sí esa es la estadística. La pregunta de nosotros como estudiantes, ¿cuántos libros hemos leído este año? ¿Cuántos hemos leído? Y acá uno sabe, ¿no? 1, 2, 5 o ninguno.
Entonces tenemos que meternos al campo de la lectura, queridos muchachos. ¿Y por qué, profesor? Y justo vamos a hablar de eso, la importancia de la lectura. ¿Por qué es importante la lectura? Ya que en casa tu papá, tu mamá te tiene con ya hasta la coronilla con lee y lee. En el colegio el profe lee y lee. Y siempre que lee y lee, no sé para qué, bueno, muchas veces no entendemos por qué tenemos que leer, ¿no? Entonces vamos a ver la importancia de la lectura. La lectura es el camino hacia el conocimiento de la libertad. Es decir, cuando uno lee, es la única manera de que tú como estudiante, como persona, vas a adquirir conocimiento. Es la única manera. El que lee tiene conocimiento, adquiere información. Obviamente el tener conocimiento, al tener información, cada vez vas a dejar de ser, o vamos a dejar de ser ignorantes, ¿no? Ojo, recuerden que el término ignorante es que desconocemos algún tema. No hay ignorante es el que no sabe leer y escribir, sino el ignorante es que muchas veces ignoramos ciertas cosas, que es normal en todo ser humano. Nadie es conocedor de todo. Ignoramos muchas cosas y para evitar o para no llegar a eso hay que leer, ¿no? Para tener conocimiento, para tener información. ¿Qué más? Otra importancia de la lectura es que implica la participación activa de la mente, desarrollo de la imaginación y la creatividad. Es decir, cuando nosotros cogemos un libro, texto literario o texto no literario, desarrollamos y hacemos participar en forma activa nuestra mente. O sea, nuestra cabecita lo hacemos pensar. Y ese tema es muy importante porque muchas veces nuestra cabecita no le gusta pensar, no le gusta esforzarse. Prefiere estar en TikTok, en las redes sociales, que coger un libro y decir, bueno, voy a leerme este libro, ¿no? Voy a leer este libro. Es más, empiezas a leer, a los 10 minutos, 15 minutos ya te da sueño, te da pereza. ¿Por qué? Porque la mente no le gusta eso. La mente le gusta es cosas triviales, ¿no? Obviamente, al insistir en eso, poco a poco vamos a adquirir un hábito. A lo largo del proceso vamos a tener, pues, desarrollar la imaginación y vamos a desarrollar la creatividad. Ustedes más o menos para que tengan una idea, los científicos tienen muy desarrollado, por ejemplo, su imaginación y obviamente también su creatividad. Ejemplo, ¿no? Para el que inventó el celular, obviamente se ha tenido que imaginar, se ha tenido que la forma como lo va a crear su invento, ¿no? Así, todas las cosas que conocemos, los objetos que conocemos, se ha tenido que inventar. Pero en base a qué? A la imaginación, pues. Se ha tenido que imaginar. Y la imaginación y la creatividad obviamente nos da solo la lectura. ¿Correcto, chicos? ¿Qué más? Enriquece el vocabulario como expresión oral y escrita. Es decir, cuando una persona lee, queridos estudiantes, tiene un vocabulario, un léxico bastante profundo. Es vasto su lenguaje, su vocabulario. Obviamente, al expresarse en forma oral o en forma escrita, pues va a poder coger términos, palabras, en la cual va a poder escribir pues un texto, argumentar digámoslo, un tema determinado, etcétera, ¿no? Pero si no leemos, nuestro vocabulario es escueto, es simple, es muy pobre, como se dice. Entonces tenemos que ir mejorando en el aspecto, tenemos que conocer nuevos términos, usar los nuevos términos, que es importante como todo estudiante, ¿no? Otro, ayuda a comprender mejor el mundo, obviamente, facilita las relaciones interpersonales, el desarrollo moral, afectivo y espiritual. Es decir, una persona que obviamente tiene la facilidad de interrelacionarse con otras personas. Correcto. Es más, los que me participan aquí en clase, estoy casi seguro, y eso es así, estoy casi seguro los que me participan en clase son los que leen. Salvo, no lo sé, que haya, no creo, pero sería muy raro que alguien que lee no tenga la capacidad de expresarse, no tenga ese, digámoslo, ese temor de decir del qué dirán. Por lo común, por la experiencia que tengo, los que participan en clases son los que leen. Eso sí es indudable, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen ideas, no tienen temor a equivocarse y lo hacen, ¿no? Entonces, si uno que no lee, pues tiendan, ¿eso será así o cómo será, no? Estamos dubitativos. Entonces, el tema interpersonal es importante porque
Tú como estudiante vas a ir avanzando en tu vida académica, también va creciendo tu edad y un momento determinado, pues seguramente vas a buscar un empleo o va a hacer algún trámite, alguna oficina, alguna entidad y en función a eso tú tienes que entrar y hablar, ¿no? Señor, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengo que presentar este documento, ¿cómo lo puedo hacer? ¿En qué consiste? Etcétera. A la municipalidad, al Poder Judicial, a la entidad en la cual tú crees por conveniente. Pero si no les, ¿qué vas a decir? ¿Y ahora qué le digo? ¿Le saludo o no le saludo? Si le pregunto, ¿lo haré bien o lo haré mal? Estamos con esa duda. Entonces, chicos, vamos por ese camino de la lectura el día de hoy. Bien, hoy ya vamos a platicar de esos temas que son bastante recurrentes y estoy seguro, y te acordarás de mí, que eso te van a preguntar siempre cuando tú vas a postular a educación superior. Te van a preguntar. Pregunta obligatoria y lo vas a tener siempre presente. El punto de en este caso de comprensión y lectura, siempre preguntan el tema, la idea principal y el título. Aunque el tema del título es muy vinculado al tema, ¿no? Entonces vamos a partir con el tema. ¿Ya, chicos? El tema. En primera instancia, analiza y responde, dice, a la siguiente interrogante. Por ejemplo, ¿no? El corazón, ya saben ustedes, nuestro corazón es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo. Indudable, ¿no? Preguntamos ahí, ¿qué sucedería si se saca el corazón de nuestro cuerpo? Obviamente la respuesta es automática. Nuestro cuerpo dejaría de funcionar. Es decir, en nosotros los seres humanos, nuestro corazón es la parte medular, es el motor de nuestro organismo. Sin el funcionamiento de nuestro corazoncito, lamentablemente no habría vida, no podríamos vivir. ¿Correcto? De la misma manera se entiende al tema como aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría un sentido pleno y se limitaría a la práctica de la comprensión de lectura. Bien, observen acá. Queridos estudiantes, eso sí, por favor, si es posible, memorícenselo. Si están con su cuaderno, apúntenselo. Esto es fundamental. ¿Cuál es el interrogante para hallar el tema? Para hallar el tema dentro de un texto, hacemos esta pregunta. ¿De qué trata el texto? Es la pregunta clave para reconocer el tema. ¿Ya, chicos? En tu módulo, creo hay preguntas de comprensión de lectura y te ponen un texto y luego te dicen cuál es el tema. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Leemos el texto y luego nos preguntamos, ¿de qué trata el texto que he leído? ¿De qué trata? Esa respuesta es el tema. ¿Sí, chicos? A ver, un voluntario, una voluntaria que me ayuda con la lectura de ese texto, de este párrafo. ¿Quién me ayuda? Por favor, a ver, Kelly, te escuchamos, hija. Buenas tardes con todos. A ver, Adelante. dice, el carnaval en el Perú es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma, creo, Sí, Cuaresma. católica, por lo cual es una fiesta movible que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico y alegre de la festividad. El tema es el carnaval en el Perú. Muy bien, hija. Gracias. Gracias, señorita Kelly. Muy bien. A ver, ya vuestra compañera lo ha leído, dice, fíjese, el carnaval en el Perú es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen el sentido lúdico, juego, ¿no? Lúdico es el juego y alegre de la festividad. Ahora, el tema, ya saben ustedes, el tema es el carnaval en el Perú. Y esto lo encontramos acá en el mismo texto, ¿no? Aquí está el tema. Ahora, chicos, ¿qué pasaría si este de acá, el tema que le estoy subrayando, el carnaval en el Perú, yo lo saco, lo retiramos? La pregunta, ¿tendría sentido el texto? ¿Tendría sentido o no?
decir así, es una fiesta de celebración pública, tal como vemos ahí, ¿tendría sentido? La respuesta es no. ¿Por qué, profesor? Porque lo más importante, la parte medular, lo hemos retirado y no tendría sentido el texto. ¿Correcto? Entonces, no se olviden esa parte, ¿ya? Vamos a ver acá. A ver, un poquito vamos a ejercitar. A ver, una voluntaria, un voluntario para la lectura de esta parte. Vamos, chicos, participamos. A ver, Luz. A ver, ayúdame, hija. Luz Tito Moya. Ayúdame con esa lectura. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Te escuchamos, hija. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas y posteriormente plasmados y versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada, a la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, 1250 A.C., según Heródoto, o también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos. La teogonía a los trabajos y días. Muy bien, gracias, Lucecita. Gracias, hija. Toma aire, no te pongas nerviosa, hija. Sí, los nervios es normal. Cuando uno lee al público y así de vez en cuando participamos, sí es normal tener. Pero apliquen su mindfulness, tomar aire, llenar los pulmones de aire, retengo un momentito y exhalo por la boca. Eso es importante, claro que sí. ¿Para qué? Para relajar, ¿no? Los nervios, muchas veces nos juegan una mala pasada. Bien, chicos, a ver, ahí vuestra compañera ha leído el texto. Voy a hacer una lectura más y para que ustedes me identifiquen el tema, ¿ya? Dice así. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas. Con ese bardos o aedas son poetas, sinónimo de poetas, ¿ya? Y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, que son las obras de Homero, ¿no? Cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, 1250 antes de Cristo. Ese AC es antes de Cristo y DC después de Cristo, ¿no? Según Heródoto. Recuerden que Heródoto, cultura general, muchachos, señoritas, Heródoto es el padre de la historia, ¿sí? El padre de la historia. Heródoto es un griego. Así como el padre de la matemática es Pitágoras, el padre de la historia es Heródoto, ¿ya? O también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos y días. A ver, chicos, chicas, ya saben, hemos leído el texto. Para reconocer el tema nos preguntamos, ¿de qué trata ese texto que el profe, mi compañera, ha leído? ¿De qué trata? A ver, respuesta, chicos. Levanten su manito. Levanten su manito para tenerles en cuenta, ¿ya?
Ya, ahí vamos con Clarisa. Tu respuesta, Clarisa. Profesor, buenas tardes. La B, los relatos orales de la mitología griega. Gracias, hija. A ver, un punterito. A ver, vamos marcando a ver qué tiene más cheque, ¿ah? Karencita Gutiérrez, tu respuesta. La B, profesor, los relatos orales de la mitología griega. Gracias. A Ángela Guillén. Profesor, buenas noches, la B. Bella, gracias. Ángela Rosales. Ángela. La profesor, la Fundación de la Literatura Griega. Ya, gracias, Angelita. Muy bien. Ahí tenemos las respuestas, ¿ya? Vamos a analizar. A ver. Fíjese el texto. Dice acá al inicio, ¿no? Los relatos que componen la mitología griega. Acá habla de la mitología griega. Acá habla de los relatos. Fueron inicialmente, dice, de naturaleza oral. ¿Correcto? Ya. Luego sustenta que muchas veces, en muchos casos, son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran, dice, recitados por Barros Aedas, posteriormente plasmados y versionados al escrito. Algunos de ellos también son también la fundación de la literatura griega. Ojo, eso también, la fundación de la literatura griega, está aquí. ¿Ya? En particular los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, también la C es la Ilíada y la Odisea. ¿Ya? Bueno, ahí creo está el tema, ¿no? Ojo, chicos. Todo el texto habla en sí de los relatos orales de la mitología griega. De los relatos orales. O sea, antes de la invención de la escritura. ¿Correcto? Entonces aquí la respuesta, queridos muchachos, es la B. Es la respuesta. ¿Ya? Los relatos orales de la mitología griega. Así, fíjense acá, los relatos que componen la mitología, que fueron inicialmente de naturaleza oral, o sea, fueron en forma oral. Luego ya fueron en forma escrita, ¿no? Con la invención de la escritura, eso más o menos siglo III antes de Cristo, con claro, siglo III, en Grecia del siglo III antes de Cristo se inventa la escritura griega, ¿no? Bien, eso como referencia. Ahorita vamos a hacer con más práctica acá. El título. Ojo, recuerden que el título muchas veces es el mismo tema. Tengamos en cuenta eso, ¿ya? El tema muchas veces es el mismo título. En este caso dice es una visión particular del texto. Está formado así como el tema también por una frase nominal. Cuando decimos frase nominal, querido estudiante, el tema no tiene verbo. El tema no tiene verbo. Esto hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, acá en la respuesta a los relatos orales de la mitología griega no hay verbo. Es una característica del tema que no debe haber verbo. El verbo lo vamos a encontrar cuando desarrollamos ideas principales. Ahí sí encontramos. Fíjense acá el texto, acá hay un texto, dice, observen acá, los elefantes de Kenia viajan en grupos de hasta 30 individuos, pero muchas veces no caminan ordenadamente y algunos suelen perderse. Se descubrió que estos son capaces de reconocer a compañeros del mismo grupo por el aroma de los restos de orina. Ellos no utilizan solamente esa información para identificarse, también pueden recordar dónde estuvieron en ciertos elefantes. Fíjense ahí, el título sería básicamente peculiar reconocimiento entre los elefantes de Kenia. Básicamente los elefantes de Kenia, y eso lo encontramos acá. Puede funcionar como tema o puede funcionar como título también. ¿Correcto? Eso como para precisar. Vamos ahora con lo que es idea principal. La idea principal, queridos estudiantes, dice, fíjense, en la primera instancia, analiza y responde a la siguiente interrogante. Pregunta, ¿qué sucedería si se retira el Chavo del programa? Seguramente todos hemos visto esta serie, ¿no? El Chavo del 8. Es el personaje principal. Si lo sacamos al Chavito del programa, la respuesta sería no tenía sentido porque es la figura principal, la figura central de esta serie. De la misma manera, se entiende como idea principal a aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del texto.
Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría un sentido pleno y se limitaría a la práctica de la comprensión de lectura. Aquí sí, por favor, quiero que presten atención. ¿Cuáles son los pasos para identificar la idea principal? Ya saben. ¿Cómo identificamos el tema? Por favor, si les dije, apunten, ¿no? Para identificar el tema, preguntamos, ¿de qué trata el texto? ¿Sí? Es la pregunta para el tema. Por ejemplo, si yo leo un texto y mi texto puede tratar, por ejemplo, de la tuberculosis. Es el tema. ¿Ya? ¿Cómo se reconoce la idea principal? Se reconoce, no se le pregunta, ¿qué se dice del tema? ¿O qué te dice el tema? En este caso yo digo, ¿qué dice de la tuberculosis el texto? ¿Qué dice de la tuberculosis? En este caso puedo decir, ha causado muchas muertes en el mundo. ¿Correcto? Ahora, aquí una pequeña tingencia, querido estudiante. Si tu tema es la tuberculosis, como ejemplo, tu idea principal también debe contener tu tema. Lo debe contener tu tema, no debe estar ausente tu tema en la idea principal. ¿Entendido, chicos? Por favor, esto sí, quiero que se lo graben bien. El tema hemos dicho que es una frase nominal. Será, profe, ¿cómo es frase nominal? No entiendo. Ejemplo, la tuberculosis, el celular, la contaminación ambiental, el sistema solar, el corazón, la célula, etcétera, etcétera. Son frases nominales porque solamente contienen un determinante y un sustantivo. Ejemplo, el lapicero. Así. ¿Correcto, chicos? Ahora, la idea principal ya sí tiene verbo. Fíjense acá dice, recuerda que la idea principal es una estructura que siempre va a presentar verbo. ¿Ya? Que puede afirmar o negar una idea. Por ejemplo, cuando digo la tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo, el verbo aquí es ha causado, la causa. Es el verbo, ha causado. ¿Correcto? Entonces voy a repetir, por favor. La idea principal es más extensa y contiene un verbo. Además de contener el verbo, contiene al tema. Lo tiene al tema presente ahí. Necesariamente. Ya, chicos, eso no se olvide. Vamos acá con la práctica. A ver, una voluntaria, un voluntario para que me ayude con esta lectura. Vamos, chicos, no tengan temor de leer. A ver, Angelita, te escuchamos, hija. Ahora afronta lo siguiente. El origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El humor del viento y las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que se producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de persecución, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Muy bien, gracias, Angelita. Muy bien, chicos. Voy a leer una vez más, ¿ya? Dice, el origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que se producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Ahora, chicos, antes que me respondan la idea principal, les pregunto, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto que se ha leído? ¿De qué trata? En 5 palabritas. ¿Alguien me puede decir cuál es el tema?
O simplemente dos palabritas ya. El origen de la música, profesor. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál será el tema? ¿De qué trata todo el texto? ¿De qué habla todo el texto? De la música, profesor. ¿Mm? Del milenio de Cristo. Dime, hija. Lisbeth, me decías, Lisbeth, no tengas temor, Lisbeth. El tercer milenio de antes de Cristo. Ya, gracias. A ver, chicos, observen acá, observen aquí. A ver, Kelly, bueno, están levantando la manita. Kelly, tu respuesta, hija, ¿cuál crees que es el tema para ti? Bueno, habla de los sonidos, de la música, de los instrumentos, de también habla casi de instrumentos y sonidos un poco más también, de los animales. Ujú, claro. Habla de todo un Gracias. poco acá. Ujú, muy bien. A ver, chicos, el tema en torno al cual todo el texto gira, todo el texto, ojo, es el origen de la música. Me lo han dicho por ahí ustedes. Este es el tema. El origen de la música. Esto es el tema. Ahora, si quieres ir más concreto, simplemente puede ser la música también. Simplemente la música. ¿Por qué, profesor? Ojo, recuerden que todo habla de la música. Todo el texto habla de la música. Fíjense, dice. Está en los sonidos de la naturaleza, ¿qué cosa? La música. El rumor de los vientos en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon el nombre primitivo del sonido y la armonía. Cuando hablamos sonido y armonía, hablamos de la música. La percusión de la piedra cuando suena trac, trac, ¿no? Ya. De la madera y los sonidos que producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros de trabajo. O sea, con esos, cuando trabajaban, producían sonido, también se generaba la música. Así aparecieron los instrumentos de percusión. Ya saben, instrumentos de percusión como tambores, caparazones de ciertos animales, de huesos. Todo eso se remonta al tercer milenio antes de Cristo. O sea, cuando dice todo eso se remonta al tercer milenio antes de Cristo, o sea, antes de Cristo, no después de Cristo. Entonces, ustedes un poco analizan, chicos, el tema es la música o el origen de la música. Ahora sí, ¿cuál creen que sea la idea principal? Ahí tengo a Luz. A ver, levanten la manito ahí, chicos, ¿ya? A ver, vamos. No tengan temor. Bueno, se equivocan, pues. La B, profesor, el origen de la música y la relación con los sonidos de la naturaleza. Ya, gracias. A ver, voy con Luz. Luz, Tito, tu respuesta, hija. Yo mismo le respondí la B, el Ya, origen de la música y la relación de los sonidos de la naturaleza. gracias, Luz. Ángela, tu respuesta, hija. La B, profesor. Gracias. Karen Gutiérrez. La B, profesor, igual. Gracias. Yali Orozco. La B también, profesor. Gracias. Lisbeth Carrillo. La B, profesor. Ángela Rosales. El origen de la música. La B. La B. Ya. Gracias, hija. Gracias. A ver, vamos acá. Siempre cuando ustedes leen así, les preguntan idea principal, primero identifique el tema. Por favor, si te lo pido. Primero, identifique el tema. ¿Por qué, profesor? Porque eso te va a ayudar. Por ejemplo, la A. Dice los sonidos de la percusión se remontan mucho. Pero el texto no habla de como tema, no es sonido, es música. La A no puede ser respuesta porque no aparece la palabra música. Recuerda que la idea principal debe contener necesariamente al tema. La B si contiene, puede ser respuesta a la B. La C también puede ser respuesta porque habla la música. Los instrumentos de percusión aparecieron hace mucho tiempo, pero no habla de la música. Entonces estaría entre la B y la C. Entonces, si mi tema es el origen de la música, ¿qué dice acerca del origen de la música? Ahí sale la idea principal, ¿no? Que se relaciona con los sonidos de la naturaleza. Respuesta, la B. ¿No, chicos? La B. Muy bien. Muy bien, queridos estudiantes. Ahora sí.
A ver, ¿quién me ayuda con ese texto? Una lectura. ¿Quién me ayuda a leer? Vamos, chicos, no tengan temor de participar. Ya me ha participado. A ver, Lisbethcita. Escuchamos, hija. Lisbeth Carrillo. Bien, dice, existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Según una de las teorías propuestas, de los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios Cambios medioambientales. ocasionados por la retirada de los mares poco profundos y finales de la era de los dinosaurios. Sus defensores postulan a los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y número durante un periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos que indican el impacto en un gran asteroide o cometa en un límite entre un periodo cretácico y en la Era terciaria. En la era terciaria, hace unos 65 millones de años, favorecido la historia de qué tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que provocan la extinción de las De los dinosaurios. Creo mi amiga Lisbeth tiene problemas con su pantalla y no puede ver bien. Siempre cuando ustedes están en la pantallita en su cel, lo pueden achicar o acercar por ese lado, ¿ya? Gracias, Lisbeth. Ya, igual, gracias. A ver, es un solo texto. Voy a leerlo una vez más, ¿ya? A ver, queridos muchachos, siempre usen esta estrategia de lectura cuando van a desarrollar comprensión de lectura. Esa estrategia no lo digo yo, lo dicen los expertos. ¿Cuál es la estrategia cuando tú estás dando comprensión de lectura? Vamos a imaginar, terminas tu quinto secundaria, vas a ingresar, vas a postular a un instituto, universidad y necesitas desarrollar. La estrategia es la siguiente: leer rápido. Primera lectura, lectura rápida. ¿Para qué? Para saber de qué trata el texto. Luego, ir a las preguntas. Saber qué cosas nos preguntan. Aquí nos preguntan el tema. ¿Cuál es el tema del texto leído? Nada más tema. ¿Correcto? Entonces, luego que sabes la pregunta, vuelves a la lectura. Entonces, acá ya sabes cuál es el tema. Como ya sabes cuál es la pregunta, en este caso nos preguntan el tema, yo me voy a enfocar en identificar el tema. Ojo, chicos, ahí sí tienen que ir de par en parte en parte. Aquí sí es lectura ya comprensiva. No es leer una sola vez y dos veces así a la rápida, no. Tienes que leerlo bien comprendiendo el texto. ¿Correcto? Entonces, tú al otro lado que estás ahí con tu celular, a ver, guíame con la lectura. A ver, quizás yo estoy también leyendo mal. Dice, existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Según las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos a finales de la era de los dinosaurios. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y número durante un periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos
que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era terciaria, hace unos 65 millones de años. Han favorecido la hipótesis que tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. Pregunta, chicos, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? A ver, vamos ahí. Levanten su manito, ¿ah? Levanten su manito. Hay que participar, muchachos. No tengan temor. A ver, Joshua. El tema es la extinción de los dinosaurios. Y gracias, Joshua. A ver, Joshua Mayanga, ¿no? Entonces, Joshua ya me ha participado, ¿correcto? Yali Orozco, tu respuesta, hija. El tema podría ser como causa de la extinción de los dinosaurios. Ya, la causa de la extinción de los dinosaurios. Pero ahí el tema básicamente va a ir en función a dos temas, pero vamos a ver, ya. Tu apellido es Orozco Condori, ¿cierto? Sí, profesor. Gracias. Un ratito, por favor. Karen Gutiérrez, tu respuesta, hija. ¿Sería teorías acerca de la extinción de los dinosaurios? Ya, gracias. Judith Lozano, tu respuesta, Judith. Clarisa. La extinción de los dinosaurios, profesor. Tú eres Clarisa Brumer, ¿no? Sí, profesor. Tú me has participado, ¿cierto? Antes. ¿O es la primera vez que me participas en este bimestre? No te encuentro. Bien. El cuarto, sí, profesor. ¿Hoy recién has entrado, Clarisa? Sí, profesor, perdí la otra clase, no me había percatado. Sí, me acuerdo de ti, tú siempre has participado. Y dije, qué raro que no lo encontré. Había sido del otro bimestre, seguramente. A ver, hasta ahí, ¿no? Ya, chicos. A ver, acá, chicos, para que usted más o menos no se complique mucho el tema, así, dos palabritas. Los dinosaurios, nada más, es el tema, los dinosaurios. Pero vamos a ver acá. De acuerdo a lo propuesto, ¿no? Ya, ahora sí. Acá sí levanten la manito, ¿ya? Levanten su manito. A ver, ahí sí vamos a ver. ¿Qué tal hemos? Bueno, van a dar como conocimiento previo los dinosaurios por ahí, ¿no? Ya. A ver, Judith Lozano. Mi amiga Judith se ha quedado dormida, creo. Ya, la D, profesor, la extinción de los dinosaurios. Ah, la D de dado. Ahí dice, no, ahí dice dinosaurios, ¿no? Sí. Ajá. Entonces sería la C. No, la A, profesor. Historia de los dinosaurios. ¿Segura? Ya, gracias. Tu apellido es Lozano, ¿no? Lozano, Judith. Sí. No, la C, profesor, la C. Te quedas con la C. Gracias. Gracias. Lisbeth Carrillo, tu respuesta, hija. La C, profesor. Muy bien, Lisbeth. Guillén Contreras. La C, profesor. ¿Dónde estás, Guillén? Ah, acá está, Guillén. Gracias, hija. A ver, Joshua, tu respuesta, Joshua. La C, profesor. Gracias. Karen Gutiérrez. La C, profesor. Hola, Karencita, ¿qué pasó, Karencita? ¿Es con sueño? No, profesor. ¿Gutiérrez Méndez o Mendoza? Mendoza. Gracias, hija. Ya. Luz de mis ojos, tu respuesta. Es la C, profesor. Gracias. Yali Orozco. La C, profesor. Muy bien. Adrián Mallorca. La C, Adrián. profesor. La C. Gracias. Tu apellido es Mallorca Pizarro, ¿cierto? Sí. Gracias. A ver, vamos acá. Vamos a ver, ¿ya?
respuesta, bueno, puede ser la A, porque ahí habla de los dinosaurios. Ay, ¿dónde estás? Ay, Dios, se escondió este punterito. Acá está. La A puede ser respuesta, sí. La B también puede ser respuesta. La C también puede ser respuesta. La D no puede ser porque ahí habla de los tiranosaurios y el texto no habla de tiranosaurios. Y la E, el impacto del cometa, pero no es tema, pues no habla del... Ya. Preguntamos, a ver, suponiendo que sea la A, ¿el texto que hemos leído habla de la historia de los dinosaurios? No, profesor. Sí, profesor. No habla de la historia. No, profesor. Habla de la historia, pues, fue desde su nacimiento, cómo surgieron, cómo evolucionaron y cómo se extinguieron. Pero acá solamente habla de, nos habla, ¿de qué, profe? ¿De qué nos habla? De su extinción. Así es. La B, características morfológicas de los dinosaurios. El texto hablará de las características morfológicas. Cuando dice características morfológicas, de la forma. El texto nos dirá, los dinosaurios eran grandes, medían 100 metros, comían tal cosa, vivían en tal lugares. ¿Dirá eso el texto? No, profesor. No. Es la respuesta la C. Teorías acerca de la extinción de los dinosaurios. De eso habla el texto, porque acá nos habla de las teorías. Unos dicen que fue por el tema del, ¿qué cosa? De un cometa, ¿no? De un gran asteroide o cometa que chocó en el periodo Cretácico. Y otros dicen que fue, por ejemplo, por los cambios medioambientales, ¿no? Entonces hablan de las teorías, por qué los dinosaurios se extinguieron. ¿Correcto, chicos? La respuesta la hace ahí. Muy bien. Para irnos. ¿Quién me ayuda con esta lectura, por favor? A ver, Joshua, ayúdame, Joshua. Aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico, el trasiego cultural entre España y América. De raigambre africana, proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas. En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunía a los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa y quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar, y por el mismo proceso de ampliación verbal, a toda la música que se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue, asimismo, en los siglos XVIII y XIX un lugar de bailes distintos pueblos de Hispanoamérica. Gracias, hijo. Muy bien, creo que está claro la lectura de vuestro compañero. Aquí nos preguntan, es idea principal, ¿ya? A ver, nos preguntan idea principal, entonces primero debemos reconocer el tema. Voy a hacer una lectura más, ¿ya, chicos? Aunque se aplica a músicas de distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico, el trasiego cultural entre España y América. De raigambre africana proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas. En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunían los negros o a los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa, quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar. Y por el mismo proceso de ampliación verbal a toda la música que se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que el tambor fue, asimismo en los siglos XVIII y XIX, un lugar de baile distintos pueblos de Hispanoamérica, distintos pueblos de Hispanoamérica. Bueno, alguien se animó a ingresar a clase a esas horas. Vamos, chicos. Tema. ¿Cuál es el tema, queridos muchachos? ¿De qué habla el texto? Una sola palabra. El tango. El tango, profesor. Claro. Ojo, el tema es el tango, ¿ah? Tango. El tango, nada más tango. El tango, por profesor. aquí, tango mao por acá, que es el mismo tango. ¿Dónde hay otro tango? Hay otro tango, ¿no? ¿Dónde está tango?
Acá se llamaba tangos. El tema es tango, el texto habla del tango, ¿correcto? Pero la pregunta no es el tema, idea principal. Ahí sí, bajen su manito ya, chicos, y luego levanten para ver quiénes participan. ¿Ya? Ya. Levanten su manito ahora sí. Los que quieren participar. Idea principal. Idea principal. A ver, Karencita, sorpréndenos. ¿Cuál es la respuesta, Karen? La D, profesor, es el tango es un fenómeno histórico. Gracias, dice la D. Ángela Rosales, tu respuesta, hija. La C, profesor. La palabra tango se debe de un africanismo. Ya. Lisbeth Carrillo, tu respuesta, hija. Joshua. Joshua, tu La D, respuesta. profesor. Diga. La D. Dado, ya. Luz. Luz Tito Moya. La C, profesor. Estaba competido entre la C y la D. Javier Meratelo. Tu respuesta, Javier. La D, profesor. Tango es un fenómeno histórico. Gracias. Kelly Ucañán. La D, profesor. Muy bien. Para ganar tiempo, ahí vamos a tener, chicos, si no nos va a ganar el tiempo. Ojo, acá el tema ya me he dicho el tango. La A puede ser respuesta, sí puede ser respuesta. La B, no. Tambor. La C puede ser. También la D puede ser. Y, o sea, la B no habla de tango, tampoco la E habla del tango. Estamos entre la A, la C y la D. Siempre vayan por descarte. Siempre vayan por descarte. ¿Por qué, profesor? Porque eso les va a ayudar a descartar. Entre la A, entre la B, C y entre la D. A ver, la A dice José Gobello estudió el tango. Sí, eso lo menciona el texto. José Gobello. Pero ese no es tema, no es idea principal, esa es idea secundaria, porque eso solamente habla en una partecita. No es lo esencial, ¿correcto? Porque es una partecita del texto, nomás habla de José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas, que son historiadores que han estudiado acerca del tango, ¿no? No sería respuesta. La C, la palabra tango se deriva de un africanismo. Eso también lo dice el texto, ¿no? El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa, que quiere decir hombre que trafica con negros. Pero tampoco no es idea principal, porque en torno a eso no gira el texto. Es idea secundaria. El texto principal es tango es un fenómeno histórico. Profe, ¿por qué es un fenómeno histórico? ¿Por qué saca esa conclusión usted? ¿Saben por qué, chicos? Porque el tango, de acuerdo al texto, nos dice que, ojo acá está, responde al mismo fenómeno histórico, ¿no? El trasiego cultural entre España y América. Entendido de que dice, el tango su origen está en África, de raigambre africana. Luego se supone que llegó a Europa, a España, y luego llegó a América. Hay un proceso histórico que se ha ido desarrollando a través de los siglos, ¿no? Entonces, incluso acá nos habla del siglo XVIII y XIX, ¿correcto, chicos? Entonces, la respuesta aquí es la D. Muy bien, queridos muchachos, señoritas jóvenes, gracias por su tiempo y su paciencia. Nos vemos ya la siguiente sesión en el segundo bimestre. Que tengan un bonito fin de semana, que les vaya súper. Y felicidades a todos ustedes, queridos estudiantes. Buenas tardes, noches. Buenas noches, profe. Oh. Qué pendejo, profesor.